Creo que por acá me quedé, ¿verdad? Esto fue lo que hicimos. Lo que estamos resolviendo es el problema de una esfera que tiene una carga uniforme y calculamos el potencial en el interior y en el exterior de la esfera con la integral directa. Ustedes vieron que el procedimiento es un poco largo porque la integral cuesta resolverla, ¿verdad? Pero no es porque el método sea largo, este es el método corto, porque es el cálculo directo, ¿verdad? Y es así como se tiene que hacer, porque recuerden que el objetivo es que usted, después de calcular el potencial, calcule el campo eléctrico. ¿De acuerdo? Primero potencial, después campo y por último fuerza. Entonces usted con el potencial que hace, deriva para obtener el campo eléctrico. De manera que usted con estos potenciales, usted puede calcular el campo aplicándole el gradiente, sin necesidad de hacer el cálculo de campo eléctrico de manera directa. ¿Estamos? Entonces, esa es la idea, ¿verdad? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es resolver este mismo problema, pero con el otro método, que es el de la integral de línea. Este sería el método fácil. Fácil, bueno, entre comillas, ¿verdad? Porque es fácil siempre y cuando calcular el campo eléctrico sea fácil. Si calcular el campo eléctrico es difícil, entonces mejor no hacerlo. Fíjense bien, el método consiste en utilizar esta integral, la integral de línea del campo, pero en una trayectoria abierta, ¿verdad? Si la trayectoria fuese cerrada, esto no sirve porque sería cero. Entonces, primero debemos calcular el campo eléctrico para poderlo integrar. Desde un punto inicial en el infinito hasta un punto final cerca de la distribución, ¿verdad? Ya sea dentro o fuera de ella. Pero el punto inicial 1 tiene que estar en el infinito. ¿Por qué razón? Lo expliqué ayer, ¿verdad? Porque el potencial, ¿qué sucede con el potencial? ¿Qué sucede con el potencial cuando estamos en el infinito? Es igual a cero. Exacto, es cero. Porque R, cuando R tiende a infinito, el potencial se hace cero. Ya sea una carga puntual o cualquier cosa que tenga tamaño finito. ¿Estamos? Una carga puntual, una esfera, un cilindro, un plano finito. Cualquier cosa que tenga tamaño finito, jóvenes, desde muy lejos, ¿cómo se observa? Cualquier cosa que tenga tamaño finito desde muy lejos Como un punto. se observa como un punto, ¿verdad? Exactamente. Así como las estrellas, ¿verdad? Que se ven como puntos y no son puntos, ¿verdad? Entonces, esa esfera vista desde muy lejos se va a ver como una carga puntual, como que fuera un punto, de manera que el potencial electrostático para un objeto de tamaño finito lo podemos escribir como el de una carga puntual. No hay ningún problema. Y en el infinito cero. Entonces, esa es la ventaja de que como cuando yo hago la diferencia de potencial, yo ya sé que el potencial inicial es cero porque estamos en el infinito, de manera que solo me queda el potencial final y esto es igual a la integral de línea. De manera que sí lo podemos resolver, ¿verdad? ¿Qué pasaría si el objeto fuese infinito? Pues el potencial inicial no se haría cero y no podría obtener el potencial final porque lo que me quedaría es la diferencia de potencial, ¿verdad? Eso no me sirve. ¿Estamos, jóvenes? Entonces, como tenemos una esfera cargada, yo puedo usar la ley de Gauss para calcular el campo eléctrico, que es un método fácil, ¿verdad? Entonces, como es fácil calcular el campo eléctrico, la verdad que sí es factible usar este método. Bueno, entonces, tenemos simetría esférica. Con la ley de Gauss podemos usarla para obtener ese campo de la esfera.
Aquí no vamos a hacer los cálculos porque ustedes ya saben cómo aplicar ley de Gauss, ¿verdad? Para la esfera, como hay simetría esférica, el campo eléctrico en el interior de la esfera es esto y en el exterior de la esfera es esto, obtenido a partir de la ley de Gauss. Ya tengo los campos eléctricos entonces. Ahora lo que me queda es resolver la integral de línea. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Primero vamos a calcular el potencial fuera de la esfera, R mayor que A. Cuando estamos fuera de la esfera, vamos a agarrar el campo eléctrico fuera de la esfera. R mayor que A sería este campo. Este campo es el que vamos a integrar. Bueno, entonces tenemos la diferencia potencial. Tenemos la diferencia potencial. El punto inicial está en el infinito, de modo que el potencial inicial lo tomamos como 0. Esto es 0. Y el DDS, que aparece aquí en la integral, jóvenes, este diferencial de línea en coordenadas. ¿Qué coordenadas vamos a usar? Esférica, ¿verdad? Entonces, en coordenadas esféricas, el diferencial de línea tiene 3 componentes, ddr, ddθ, ddφ. Pero, ¿qué sucede? Como el campo solo tiene componente R, al hacer el producto punto del campo con el DDS, solo queda la componente R del DDS. ¿Estamos? O sea que no es necesario que yo escriba todo el DDS en la integral. Basta con que ponga esto, la componente R. Sí, ¿verdad? Bueno, entonces, jóvenes, vamos a ver. Veamos esta figura. Aquí se ilustra cómo vamos a hacer este cálculo. Estamos fuera de la esfera de radio A. Supongamos de que este punto inicial es el infinito. Estamos en el infinito aquí. R inicial. Fíjense que los R se miden a partir del centro de la esfera. En el centro de la esfera está el origen de coordenadas. R inicial está en el infinito. Yo voy desde el infinito, punto inicial, siguiendo esta trayectoria, hasta un punto final, que es este. La trayectoria, jóvenes, puede ser cualquiera, arbitraria. La flecha me indica que voy desde el punto inicial, que está en el infinito, hasta el punto final, que está fuera de la esfera. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Fíjense bien, el diferencial de línea, el DDS, tiene las 3 componentes. R, θ y φ. Pero como les expliqué, al hacer el producto punto con el campo, solo va a quedar la componente en R. Por eso no vamos a escribir todo el DDS. ¿Estamos? La trayectoria también puede ser una línea recta y no hay problema. ¿Por qué no importa la trayectoria, jóvenes? ¿Por qué no importa la trayectoria? Por lo de que el campo es conservativo. Sí, ¿verdad? Porque el campo es conservativo. La trayectoria no importa, solo el punto final y el inicial, ¿verdad? Da lo mismo. Sí, ¿verdad? Entonces, bueno, ya sabemos quién es el campo eléctrico, entonces podemos hacer la integral. Lo que voy a calcular yo entonces es el potencial en este punto. Miren, este sería mi punto final. Entonces es el potencial en este punto el que voy a calcular. Yo digo en un punto, pero en realidad ese potencial va a ser válido para todo el exterior de la esfera. ¿Estamos? Va a ser válido para todo el exterior porque el potencial va a quedar en función de R. Para un R mayor que A. Bien. Entonces, haciendo la integral, vamos a ver, tenemos la integral de línea. Desde el punto inicial al punto final.
Potencial inicial es 0. El punto inicial R es igual a infinito. El punto inicial está en el infinito. El punto final es un R que queda por fuera de la esfera. ¿Estamos? Sustituimos el campo eléctrico fuera de la esfera. Este es el DDS. Solo tomamos la componente R porque el producto punto es R.R. Y como ven ustedes, la integral es muy fácil de resolver. Mucho más fácil este método que el anterior. Entonces, acá sacamos lo constante, ¿verdad? Lo que es constante. Integramos 1 sobre R cuadrado, eso es menos 1 sobre R. Integrado de R, infinito a R. La integral me queda así. Aquí este menos, con este menos queda positivo, ¿verdad? Me queda 1 sobre R menos 1 entre infinito. Esto es 0. Y solo me queda 1 sobre R. Y como ven, eso es todo. Ya tengo el potencial. Aquí es potencial, ¿verdad? Aquí hay que corregir, potencial. Me queda el potencial fuera de la esfera. Para un R mayor que A. Este potencial es válido para cualquier punto fuera de la esfera. ¿Estamos? Es el mismo potencial eléctrico de una carga puntual. ¿Se dan cuenta, verdad? Fue mucho más fácil hacerlo así que con el método anterior porque la integral era más difícil. Pero todo radica, ¿verdad?, en que el campo eléctrico tiene que ser fácil de calcular, porque si no, entonces en nada estamos, ¿verdad? Bien, no sé si tienen preguntas, jóvenes. Bien, si no hay preguntas, seguimos. Vamos a ver, ahora vamos a calcular el potencial en el interior de la esfera. Bueno, ¿qué pasa en el interior de la esfera? Tenemos la misma figura. R inicial está en el infinito, siempre. Mi punto inicial en el infinito. Pero mi punto final ahora está en el interior de la esfera. De manera que yo voy siguiendo la trayectoria hasta un punto en el interior. Pero ¿qué sucede acá? En el exterior de la esfera tenemos un campo eléctrico diferente al interior de la esfera. Entonces aquí, en la integral de línea, se divide en dos partes, ¿verdad? Fuera de la esfera y dentro de la esfera. ¿Estamos? Cuando cruzamos la frontera de la esfera, la superficie, el campo eléctrico cambia su valor. Entonces tenemos que hacer dos integrales de línea. Bueno, entonces integramos desde el infinito hasta un punto dentro de la esfera. Siempre potencial inicial es 0, pero tendríamos dos integrales. Fíjense bien, entre corchetes acá, estas corchetes, integramos desde infinito a la superficie de la esfera y de la superficie de la esfera hasta R. R está en el interior de la esfera. O sea, voy de infinito a R, pasando por la superficie de la esfera. ¿Estamos? Entonces, cuando yo... Ajá, dígame. Ajá. ¿Alguien quiere participar? No es de infinito a que vamos a integrar ahí. ¿Perdón? ¿Es ¿desde dónde dice? De infinito a... Sí, de infinito Vamos. a A. Sí, es de infinito a. De infinito hasta A. Y después de A a R. ¿Cuál es la duda? No, solo quería ver la figura en general. Ah, sí, permítame. Sí, vamos a ver. Entonces, vamos de infinito hasta la superficie de la esfera y de la superficie hasta un punto R en el interior.
Es que como el campo eléctrico cambia, por eso tenemos que escribir dos integrales. Esa es la razón. Es porque el campo eléctrico cambia, ¿verdad? O sea, este campo eléctrico es diferente a este. Entonces, vamos a ver. Sustituyendo los campos, de infinito a estamos fuera de la esfera. Entonces, es el campo eléctrico fuera de la esfera. De A a R estamos en el interior de la esfera. Es el campo en el interior de la esfera. Realizamos las integrales. ¿De acuerdo? Realizamos las integrales. En la segunda integral, acá en esta, me queda, aquí hay un R, me queda esto, ¿verdad? R de dr, integrado de A a R. Las integrales siempre son fáciles, ¿verdad? Al hacer las integrales, tenemos esto. Evaluamos, simplificamos, fíjense bien. Aquí esto es 0. Ajá, simplifico. Quedan 3 términos. El primer término es constante, miren, constante. No depende de R. Este segundo sí es variable porque depende de R cuadrado. El tercero también es constante. El primer término con el tercero se pueden sumar. Se pueden sumar. Se suman y queda esto, miren. 3Q entre 8pi epsilon por A menos Q por R cuadrado. Aquí podemos todavía simplificarlo más si factorizamos, miren. Factorizamos Q entre 8pi epsilon por A y me queda esto. Y este sería el potencial en el interior de la esfera. Es idéntico al que obtuvimos con el método anterior. ¿De acuerdo? Los mismos resultados. Y con una forma más fácil, ¿verdad? Bien, no sé si tienen preguntas. Bueno, no hay preguntas. ¿Podemos seguir entonces? Sí, ingeniero. Los resultados, como ven, aquí se resumen. Los mismos resultados que habíamos sacado antes. Pues, ¿qué hacer con este potencial? Ya saben qué hacer con los potenciales, ¿verdad? Con estos potenciales pueden calcular campo eléctrico. Aplicándole el gradiente a estos potenciales. Sacan el campo eléctrico en el interior y en el exterior. O sea, la manera directa de calcular un campo eléctrico, ¿verdad? Es con un integral o con la ley de Gauss. Aunque los campos eléctricos ya lo saben porque ya los calculamos con la ley de Gauss. O sea que si usted le aplica esta ecuación al potencial, lo que va a obtener es otra vez el campo eléctrico que obtuvo con la ley de Gauss. No tiene sentido que lo haga, ¿verdad? Bueno, entonces podemos seguir. Si usted quiere comprobar, ¿verdad? Esto, entonces usa el gradiente en coordenadas esféricas. Como usted ve, al aplicar el gradiente en coordenadas esféricas a estos campos, entonces usted se fija que estos potenciales dependen de R nada más, de R. Entonces solo vamos a tomar en cuenta las derivadas con respecto a R. Este término es 0 porque no se está derivando con respecto a R, y este término es 0 porque tampoco se deriva respecto a R, solo me queda este término de la derivada, miren. Esta es la fórmula del gradiente. Entonces, usted ahí dice, bueno, si R mayor que A, utilizo el potencial en el exterior de la esfera, lo derivo con respecto a R y obtengo este resultado. Este es el campo eléctrico en el exterior de la esfera, miren. Que es correcto porque ya lo habíamos hecho con la ley de Gauss. Para R menor que A, lo mismo. Obtenemos el mismo resultado, miren. Campo eléctrico. Estamos. Entonces, esos campos usted los obtiene con el gradiente. Bueno. No sé si hay preguntas hasta acá.
Vamos a seguir entonces. Podemos seguir, ¿verdad? Sí, Vamos a ver otro problema. Aquí tenemos una distribución lineal y uniforme de carga. Tenemos una línea de carga que coincide con el eje Z, la cual tiene densidad de carga constante lambda, y vamos a encontrar el potencial escalar en todos los puntos del espacio. Es una distribución lineal. Pero esta línea, jóvenes, es infinita. Y ese es un problema. Porque acuérdense que cuando la distribución es infinita, no podemos asumir que el potencial inicial es cero. O sea, en el infinito, si yo me encuentro en el infinito y observo la línea, no la voy a observar como un punto. La voy a observar como una línea siempre. Entonces el potencial no se anula en el infinito, ese es el problema. Pero siempre se puede aplicar el método, pero el problema es que vamos a tener que arrastrar, ¿verdad?, una ambigüedad en ese caso. Entonces, vamos a ver. Esta es la línea cargada que coincide con el eje Z. Y yo quiero el potencial en un punto cualquiera del exterior. Bueno, yo aquí lo podría hacer con el método directo, con el método de la integral de línea. Vamos a ver. En este caso, el potencial no se hace cero en el infinito, ¿verdad?, ya que la distribución no es finita. Pero vamos a emplear siempre este método, porque hay una manera de hacerlo. La forma es que vamos a tomar, vamos a ver, primero, vamos a tomar el campo eléctrico que obtuvimos con la ley de Gauss. ¿Se acuerdan que con la ley de Gauss yo podía obtener el campo eléctrico de una línea infinita, ¿verdad? Pues ese campo es este. Entonces, este campo lo integramos. Vamos a ver qué es lo que sucede entonces. Fíjense bien. Ponemos los límites. Voy desde el infinito hasta ρ. Estoy trabajando en coordenadas cilíndricas. Infinito es el punto inicial y ρ el punto final. O sea, está la línea. Yo vengo desde el infinito hasta un punto final. Punto inicial en el infinito, el punto final está aquí. El punto final está a una distancia ρ de la carga, a una distancia arbitraria ρ. ¿Estamos? Sustituimos este campo acá. El DDS es D de ρ en la dirección de ρ, aunque el DDS tiene las tres componentes, ¿verdad? Lo que pasa que como la componente phi y z se va a hacer cero con el producto punto, solo pongo la componente en ρ. Bueno, aquí fíjense bien. Cuando hacemos la integral, esto me da un logaritmo. El problema es que al hacer la integral y evaluar en el infinito, esto diverge. Logaritmo de infinito, eso es infinito. La integral no converge. O sea, hay un error aquí. De manera que el punto inicial no lo podemos tomar como el infinito. Tenemos que tomar otro punto de referencia como el punto donde el potencial se haga cero. Recuerden que el infinito es el punto de referencia donde el potencial se hace cero. O sea que aquí tenemos que tomar otro punto que no sea infinito en donde el potencial se haga cero. Esto es teórico, ¿verdad? Esto es teórico porque en realidad el potencial no se va a hacer cero en ningún punto. Pero lo vamos a resolver de forma teórica. O sea, es una idealización, ¿verdad?, la que estamos haciendo. Esto es algo matemático nada más, no es algo que sucede en la vida real, ¿verdad? Porque líneas infinitas no existen. Bueno, entonces vamos a integrar de ρ a un punto arbitrario. Fíjense bien, la idea es esta. En vez de colocar infinito, colocamos un ρ1 hasta un ρ sub 2. Punto inicial, punto final. Ambos son arbitrarios.
la integral va a dar lo mismo, pero esta vez al evaluar me queda logaritmo natural de rho sub 2 menos logaritmo natural de rho sub 1. Por las leyes de los logaritmos, aquí le podemos dar vuelta por este signo menos, ¿verdad? Y me queda esto. Logaritmo de rho sub 1 entre rho sub 2. Estamos, ¿verdad? Bueno, pero aquí no hemos hecho nada, porque recuerden que lo que necesito yo es el potencial, no la diferencia de potencial. Significa que el potencial inicial tiene que hacerse 0. Si no, en nada estamos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Esto nos da la diferencia de potencial, pero queremos saber el valor absoluto del potencial, ¿verdad? En cada uno de ellos, o sea, potencial individual. El término logaritmo, fíjense bien, lo podemos escribir de otra forma, así, ¿ver? En vez de hacer esta división, ¿verdad? De los logaritmos, puedo volver a escribirlo así. Ahora bien, procedemos de otra forma, fíjense bien. Creo que esta forma, jóvenes, vamos a ver. Este método que estamos usando acá, con este método yo lo puedo resolver. Lo que pasa es que aquí tenemos que hacer unas suposiciones que tal vez a ustedes lo van a confundir un poco. Entonces, fíjense bien. Existe otra manera, aparte de esta, de resolver este problema, que tal vez es más sencilla. La forma es esta, miren. Dejar la integral como una integral indefinida. Cuando yo resuelvo la integral indefinida, en el resultado tengo que sumar una constante. Esta forma es todavía más sencilla. Entonces, resolviendo esta integral, me da un logaritmo natural de rho, ¿verdad? Más la constante de integración c. Entonces, en el lado izquierdo tengo la diferencia de potencial, que es el potencial final menos el inicial. Yo quiero que el potencial inicial sea 0. El problema es que cómo lo voy a hacer, ¿verdad? Entonces, vamos a inventar aquí un truco, ¿verdad? C es una constante y queremos hacer la constante C de la siguiente manera. Vamos a inventar que esa C es igual a esto. Este rho sub 0 sería el punto inicial en donde nosotros queremos de que el potencial sea 0. Entonces, vamos a decir de que este potencial en el punto rho sub 0 es 0. Es un punto elegido de forma arbitraria para que el potencial se anule. Como les digo, estos problemas son teóricos, ¿verdad? Son problemas teóricos nada más, que no tienen aplicación en la vida real. Pero son muy útiles los resultados, ¿verdad? Son muy útiles porque nos sirven para entender mejor otros problemas que vamos a resolver. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Aquí en este resultado, sustituyo la constante c por esto, miren. Y es lo que tenemos acá, ¿ve? ¿Y ahora qué hacemos? Aquí ya asumimos de que el potencial en rho sub 0 es 0, de manera que no lo copiamos acá, miren. Ya no lo copiamos, ¿ve? Porque ya lo estamos tomando como 0. Entonces, ¿qué es lo que queda aquí? Bueno, aplicar leyes de los logaritmos. Aquí hago la resta, fíjense bien, este signo menos, me queda el logaritmo, este no va aquí. Logaritmo natural, vamos a ver, aquí esto no iba. Esto no iba. Logaritmo natural de rho sub 0 menos logaritmo natural de rho. Eso es logaritmo natural de rho sub 0 entre rho. Y ya tenemos el problema resuelto. Como ven, la solución del problema es esta. Y este problema, fíjense bien, esta solución es un problema muy importante, es una solución muy importante, la vamos a seguir usando en lo que resta de la clase. Por eso es bueno que se acuerden de esta solución, es bueno que sepan cómo hacer cómo llegar a esta solución. Esto es correcto.
¿Es correcta esta solución? Sí, es correcta. ¿Por qué? Fíjense bien. Rho sub 0 es un valor arbitrario constante, es una constante, ¿verdad? La variable aquí es rho. Rho es un término variable. Entonces, ¿qué pasa si yo hago rho igual a rho sub 0? Me queda rho sub 0 entre rho sub 0 y eso es 1. Y el logaritmo de 1 es 0. De manera que hemos obtenido lo que queríamos porque el potencial se hace 0 en rho sub 0. ¿Estamos? Fíjense bien, el potencial, acuérdense que el potencial de una distribución finita, una carga puntual o una distribución finita, ¿dónde se hace 0 este potencial? Se hace 0 en el infinito. Cuando R es infinito, este potencial se hace 0. Entonces, este potencial, ¿dónde se hace 0? En el infinito, ¿no? Se hace 0 en ρ igual a ρ sub 0. O sea que ese ρ sub 0 es el punto elegido para que el potencial se haga 0. ¿Estamos? Bueno, entonces, ya sabemos eso. Este resultado vale la pena aprenderlo, ¿verdad? Aprenderlo y saber cómo resolverlo, porque como les digo, este resultado lo vamos a seguir empleando muchas veces cuando resolvamos problemas. Y este método que les mostré, este método, fíjense bien, de resolver una integral indefinida, así como esta, es el que vamos a seguir siempre que tengamos distribuciones infinitas. Por ejemplo, si yo tengo un plano infinito, también puedo resolver el problema con esta integral, resolver una integral indefinida y el problema sale fácil. ¿De acuerdo? Es muy fácil resolverlo. Entonces, como ven, este problema es correcto. Este método es correcto, me lleva a un resultado correcto y vamos a tomar este resultado como válido para una línea infinita. Bien. Otra cosa, si quieren comprobar este resultado, si quieren comprobar que este resultado es correcto, ¿qué hacen? Calculan el campo eléctrico. Es más, lo pueden hacer en su casa ahorita, en su cuaderno. Calcular este campo eléctrico a partir de este potencial. Usar coordenadas cilíndricas para derivar este potencial y tienen que obtener el campo eléctrico. ¿Cuál es el campo eléctrico de una línea infinita, jóvenes? Eso ya lo hemos hecho muchas veces, ¿verdad? ¿Cuál es? ¿Cómo es? Depende de 1 sobre ρ, ¿verdad? El campo depende de 1 sobre ρ. Eso, vamos a ver, al inicio creo que lo copiamos, ¿verdad? Al inicio lo copiamos. Aquí está, miren. Este es el campo eléctrico de una línea infinita. O sea que ustedes tienen que llegar a este campo eléctrico al derivar. Al derivar esto, deben llegar a ese resultado. Lo pueden comprobar. Si le pegan al resultado es que esto está correcto. ¿Estamos? Tiene que quedarles esto. Sub 0, ρ, en la dirección de ρ. Eso lo pueden hacer en su casa, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a quedarnos el día de hoy por acá, jóvenes. Vamos a dejar la clase por aquí. Vamos a continuar mañana. Vamos a resolver más ejemplos. No sé si tienen preguntas. No sé si hay preguntas. Licenciado, yo siempre llego un poquito tarde a la clase, fíjese, pero yo no sé si usted se fija en la asistencia de Teams. Ajá. ¿Cuál es su nombre? Brian Fabricio Hernández Amador. Siempre Ajá, llego Brian. a las 4:06 más o menos. Ajá. Bueno, Pero, ahí lo voy a anotar entonces. Listo, muchas gracias. Bueno, entonces no sé si tienen preguntas. Bien.
Bien, si no hay preguntas, entonces vamos a quedarnos por acá. Vamos a continuar mañana. Bueno, tenemos todavía la otra semana de clase, ¿verdad? Para estudiar